Buenas, buenas, ¿cómo están familia? ¿Cómo andamos? Espero que súper bien. Hoy de vuelta con una nueva catequesis lleno de muchísimas cosas que queremos contarles, situaciones que queremos hablar con ustedes respecto a nuestro tema de hoy. Así es que entonces le decimos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Genial. Entonces, en esa actitud así ya bien concentrado, bien predispuesto, entonces vamos a arrancar nuestro encuentro de hoy. ¿Y cómo arrancamos? Nosotros tenemos que arrancar un poquito con una referencia de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Cuál es esa referencia? Bien, nosotros habíamos hablado un poquito de cuál es la imagen que yo tenía de Dios, del Padre, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos tocado un poquito el encuentro donde mencionábamos habíamos hablado un poquito sobre el pasaje, sobre la lectura, sobre la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En esa parábola lo que más se resaltaba como personaje principal no era el hijo pródigo, ¿verdad? En realidad más bien era cuál era la reacción del padre versus las situaciones o las cuestiones que le presentaban el hijo pródigo y el hijo mayor, ¿verdad? Entonces, cómo reaccionaba el padre. Y nosotros habíamos descubierto, habíamos encontrado de que tenemos un papá de que es muy misericordioso y por sobre todo es muy amoroso. Y es un papá que realmente se concentra en vos y se concentra solamente en vos y no en el pecado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que les puedo mencionar es de que hoy hacemos un paso siguiente de que el papito Dios no se queda solamente en ser misericordioso y ser amoroso, no se queda solamente ahí. Se queda realmente en tratar de tenerte a su lado, en tenerte contigo, que es lo que más o menos habíamos hablado. ¿Y cómo él hace eso? Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar eso, ¿verdad? Para eso entonces vamos a proponerte el encuentro de hoy, que es la última cena, se llama expresión de la vida entregada hasta el extremo, ¿verdad? Ese es el título de nuestro encuentro. Es un título un poco que nos tiene que llegar, que nos tiene que afectar. Realmente debemos tratar de quedarnos con esa, con ese título que nos está mencionando ahí, porque de cualquier manera Papito Dios te quiere mostrar el amor que te tiene, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su Hijo, quien es el que conoce al Padre y el que sabe cómo demostrar el amor del Padre, ¿verdad? En este caso, Jesús. Bien, entonces en ese sentido yo quiero proponerte que podamos avanzar en la lectura que le corresponde al encuentro de hoy. Entonces para eso yo te voy a dejar acá en pantalla cuál es el encuentro, la lectura que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Entonces vamos por ahí. Y como vas a ver, dice lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 23. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque, se lo digo, ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: Esta copa
es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos iba a hacer tal cosa? Palabra del Señor. Genial. Bien. Entonces, nosotros llegamos a esta lectura. Es una lectura muy conocida. Una lectura que la hemos escuchado muchísimas veces. En especial, la escuchamos en tiempo de Semana Santa, que es donde nosotros revivimos todo ese momento en el que Jesús se perfila para hacer la verdadera misión para el cual Él fue enviado acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que Jesús empieza a acomodar ciertas cosas, pero para eso yo quiero que vos te des cuenta y quiero que intentes situarte en ese momento, estando ahí con Jesús y tratando de entender qué es lo que Él estaba viviendo. Él estaba prácticamente pidiendo hacer una cena a sabiendas de lo que Él iba a pasar, el sufrimiento que Él iba a recibir. Pero en ese momento Él no se quedaba con eso, sino se quedaba en dejar el legado más grande que podía haberle dejado a toda la humanidad, y es la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Él instituye la Eucaristía para que se perpetúe por siempre entre nosotros. Entonces, para que se perpetúe hasta siempre, y por sobre todo que eso nosotros lo mantengamos hasta que Él vuelva a buscarnos a nosotros para que estemos con Él en su gloria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Es que Jesucristo, entonces, con esta lectura nosotros podemos empezar a ver de que Él instituyó la Eucaristía, y por sobre todo en la última cena, Él lo que demuestra es lo que Él venía diciendo en otros pasajes, por lo cual tuvo muchos inconvenientes. Pues ustedes recuerdan de que hubo muchísimos, o sea, Jesús no tenía solamente 12 apóstoles, Jesús tuvo muchísimos apóstoles. Y hubo pasajes donde Él les dijo que Él, si es que ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden ser salvos, ¿verdad? O sea, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y ellos tomaron así tal cual, no lo tomaron de forma simbólica, sino entendieron así como Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Y ellos dijeron, mira, pero esta enseñanza que este nos dice es muy dura y muy difícil. Esto nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Entonces empezaron a irse, y porque realmente ellos le entendieron de esa manera a Jesús. ¿Por qué te estoy mencionando eso? Porque es muy importante entender qué es lo que nosotros nos vamos a hacer en cada misa, qué es lo que nosotros nos vamos a recibir. Con ese pensamiento yo quiero que te perfiles para que podamos ir entendiendo qué es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos diciendo, Él estaba en ese momento en la cena, en el momento en el que Él estaba compartiendo, y ella le estaba anticipando a los apóstoles, le estaba diciendo, mira, esto es lo que va a pasar conmigo dentro de un momento, pero ellos no entendían todavía porque realmente le faltaba un poquito más de camino para que ellos puedan llegar a comprender toda la misión que Jesús tenía en ese momento, ¿verdad? Pero Él ya estaba haciendo, como Él estaba entendiendo que ya no iba a estar con nosotros, tenía que dejarse Él, tenía que donarse Él, como para que a través de ese sacramento, a través del pan y el vino, a través de su cuerpo y su sangre, nosotros todo el tiempo podamos tenerle a Él. Y eso vamos a ir descubriendo cómo es que eso sucede, ¿verdad? O vamos a ir viendo o vamos a ir refrescando si es que en este caso ya lo sabes. Pero lo importante, más que nada, es referirnos a la Biblia y referirnos a los documentos de la iglesia para poder comprender un poquito cómo es esto, ¿verdad? Bien. Entonces nosotros entendemos, y según más o menos, según como menciona en la Biblia, nosotros vamos entendiendo de que
Él se dejó o Él se instituyó en el pan y en el vino, ¿verdad? ¿Por qué en el pan y el vino? Porque en ese entonces ambos elementos constituían el esfuerzo y el trabajo del hombre. El pan y el vino era fruto del sacrificio del hombre. Entonces, es una representación de que el hombre suda con su frente, trabaja con su frente para poder generar el pan y el vino que le mantiene con vida para seguir adelante. Entonces, él toma estos elementos para que a través de estos elementos él diga, bueno, ya que tu objetivo es trabajar para conseguir el pan y el vino, entonces a partir de este momento yo uso estos elementos para que yo me quede en el pan y el vino, y vos de esa misma manera como trabajás día y noche para conseguir ese pan, día tras día para conseguir este pan, entonces de esa misma manera vos hagas ese mismo trabajo para buscarme a mí, dice Jesús. Entonces yo me quedo en el pan y en el vino. Entonces entiende por qué es que Jesús utilizó estos elementos para poder nosotros empezar a trabajar todos los días en nuestra fe, en ir nosotros madurando nuestra fe para poder nosotros recibirle a través de ese sacrificio a Jesús. Porque nosotros sabemos que cuando nosotros decidimos fortalecer nuestra fe, cuando nosotros decidimos salir y empezar a conocerle más a Jesús, empezamos a confrontarnos nosotros mismos, empezamos a confrontar nuestras realidades, las cosas que hoy nos alejan de Dios, las cosas que hoy nos alejan de Jesús. Entonces es un trabajo diario, es un trabajo de día a día, pulir o ir trabajando sobre nuestra santidad. Entonces entendés la analogía que está pasando. Hay muchas cosas que a mí como persona me cuestan, y eso día a día lo tengo que ir trabajando, que es lo que habíamos hablado en varias oportunidades, que habíamos dicho de que nuestro cristianismo no es que yo aprendo y ya con eso estoy, no. Nuestro cristianismo es todos los días ir trabajando sobre él hasta el día de mi muerte, para que realmente cuando yo muera, porque pueda hacerme santo, la gente me pueda reconocer como tal, porque todos nosotros los católicos desde nuestro bautismo estamos llamados a ser santos. Eso tenemos que entender. O sea, no es una fe light, una fe donde yo digo que soy católico por tradición y con eso me quedo. No. Todos los días de nuestra vida empezamos a trabajar sobre nuestra formación, sobre nuestra fe, para que nosotros podamos conocerle a Jesús. Y no hay otra forma más que leyéndole a Él en la Sagrada Escritura y practicándola para poder conocerle a Él cómo es, porque eso va cambiando aspectos tuyos internos y te va haciendo mirar de manera diferente la vida y la realidad. Entonces, entendemos por qué. Entonces, en este momento, Él tomó estos elementos, y estos elementos es donde Él, a partir del pan y el vino, que es lo que hago el esfuerzo, hoy Él hace un cambio, y aparte de ser pan y vino, hoy ya van a ser cuerpo, o sea, van a ser su cuerpo y su sangre. Entonces, eso es un aspecto muy importante que vamos a entender posteriormente, qué es lo que sucede en el momento de la consagración, que es para que ustedes entiendan también, o por lo menos refresquen cómo es el término que nosotros utilizamos para decir de que realmente eso sucede. Y para mí es muy importante que te quede claro y que no te quede con duda de que realmente sucede, de que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso tenemos que llegar a determinar al fin de este encuentro, ¿verdad? Bueno, Soledad me dice, tengo buena señal, excelente Soledad. Muchísimas gracias por estar ahí. Bien, entonces nosotros seguimos avanzando. Dice, siguiendo la lectura menciona, hagan esto en memoria mía. Eso dice en Lucas 22:19. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que sucede con eso? Es de que Jesús les da a sus apóstoles, que son los que van a ser sus sucesores, porque nosotros, recuerden, somos una iglesia apostólica, una iglesia con sucesión apostólica, a diferencia de las demás
fes o las demás religiones, nosotros tenemos sucesión apostólica. ¿Qué significa? Que nosotros venimos desde los apóstoles que Jesús, donde Jesús dijo, yo aquí voy a fundar mi iglesia. ¿Con quién? Con la figura de Pedro, que va a ser la cabeza de la iglesia, y con ello empieza a fundar nuestra iglesia, y con Pedro y los apóstoles se empieza a hacer una seguidilla de sucesiones hasta nuestro Papa actual, y no se corta en ningún momento. O sea, nosotros nos confirma la Biblia y nos confirma la historia y nos confirma la arqueología de que nosotros tenemos sucesión apostólica. ¿Y qué le dijo a los apóstoles? Que esto que ellos están haciendo en ese momento, lo que están viviendo en ese momento, lo hagan constantemente, lo hagamos siempre. O sea que la Eucaristía es algo que yo tengo que vivir siempre. Y vos te preguntas, ¿por qué tengo que vivir siempre? Por lo que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque vas a recibirle a Jesús todo el tiempo. Si vos te vas domingo, entonces el domingo le vas a recibir a Jesús. Y le vas a recibir en cuerpo. Y como hace por ejemplo el Padre Peter, lo recibimos en cuerpo y en sangre lo recibimos a Él. Pero si te vas todos los días en la misa, todos los días Jesús va a estar contigo. Y es una premisa que Él nos dejó siempre, que existen lecturas que nos confirman de que nosotros somos parte de Él. La vid y el sarmiento, ¿te acordás de eso? ¿Eh? Bien, y vamos a hablar sobre otras lecturas donde nos confirman de que efectivamente Jesús está dentro del pan y está dentro del vino, con su cuerpo y sangre. Bien, entonces, te tiene que quedar claro de que lo que vos haces, o sea, para vos la Eucaristía no tiene que faltar. O sea, no hay una excusa válida salvo que esté, por ejemplo, enfermo o enferma y eso te impida ir a recibir la Eucaristía. Ahí no hay drama. O por ejemplo, estás en un lugar donde es imposible tener misa, bueno, ahí no hay problema. Pero siempre que vos tengas la posibilidad de asistir a la Eucaristía, a esta celebración tan solemne, tenés que irte, porque vos como católico estás, no quiero usar la palabra obligado, pero estás en una necesidad de poder participar, porque a partir de que yo le conozco a Jesús, tengo una necesidad de estar con Él. Así como por ejemplo cuando vos te enamoraste de tu esposo o de tu esposa, siempre sentía la necesidad de irte junto a ella porque el amor te atraía hacia ella. Y bueno, entonces eso es lo que Jesús espera, que tu amor y tu conocimiento hacia Jesús te lleve a Él. Y como yo desarrollo ese amor, ese conocimiento, yo desarrollo únicamente es conociéndole a Él. Como le conozco? A través de la Sagrada Escritura. Tengo que ponerme a leer y tengo que ponerme a saber cómo es Jesús, quién es Jesús y cómo Él afecta a mi vida. Entonces ahí tenés la pista de cómo hacer para poder conocerle día a día y enamorarte por sobre todo. Eso es lo que es importante, porque cuando llegas a enamorarte vas a sentir esa sensación que acabamos de hablar, que es la misma que sentiste con tu marido o la misma que sentiste con tu esposa, ¿verdad? O tu novio, tu novia, depende de quién esté del otro lado, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, tenés que conocerle a Él y es la única manera que te enamores de Él. Y una vez que vos le conozcas a Jesús, yo te puedo garantizar de que no hay manera de que pueda hacer una vuelta atrás. Porque el que le conoce verdaderamente a Jesús no puede echarse para atrás uno y no puede irse para otro lado donde realmente no le reciba a Jesús. Entonces en ese sentido te digo de que como cristiano católico, apostólico, romano, tenés un desafío de conocerle a Él. Para que realmente cuando vos asistas a misa no te vayas por el sacerdote, o no te vayas porque se va tu amigo o tu amiga, o no se vaya porque se va tu comadre o tu compadre. Te vas porque sabes de que ahí está Jesús y de que le vas a recibir a Él. Él es el objeto de nuestra asistencia en esa solemne celebración. Él es el objeto. Entonces por eso de que no está bien y es una mala señal de que vos digas yo no me voy a la misa porque va a estar ese sacerdote. Significa de que efectivamente no estás formado o no estás conociendo cuál es tu propósito de ser católico y cristiano. No estás conociendo, porque sea el que sea quien le puso enfrente como sacerdote,
Él es el que a través de ese sacerdote, la herramienta de Dios, se consagra a Jesús y se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, es lo que vos recibís. Y vas a tener miles de excusas, vas a hablar muchísimo de los sacerdotes, pero no interesa eso. Lo que importa es de que vos estés en sintonía con Jesús. Y una vez que encuentres la sintonía con Jesús, te vas a dar cuenta de que no hay sacerdotes que sean malos realmente. Cada quien tiene su personalidad, cada quien es como es. Y en ese contexto, Dios le puso a cargo de esta institución para que nosotros podamos recibir su gracia. Y eso tenemos que saber respetar porque, como les dije siempre, hay un Dios que es, y nuestro Dios que es gigantesco y que es súper inteligente y que sabe por qué le pone a ese sacerdote a cargo tuyo. Sabe por qué lo hace, porque es súper inteligente y no podemos discutir lo que él dice, porque él sabe cómo se hacen las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender el lenguaje de Dios e intentar entender qué es lo que nos quiere dar o qué es lo que nos quiere decir él con eso. Porque si es que yo le pongo a un sacerdote que no me gusta, yo por eso no me voy a misa, significa de que efectivamente yo no soy un cristiano real o un católico real. Porque yo me voy por la persona y no por Dios y por Jesús. Entonces eso es muy complicado. Y si es que vos estás en esa tonalidad y si es que vos estás en ese ámbito, te invito a que revises un poquito cuáles son tus ideas que te llevan realmente a la Santa Misa. Y por eso te digo, hoy es muy importante que entiendas que si es que no te vas te perdes de mucho, porque también está condenado el tema de que si yo no me voy porque no me quise ir, más todavía porque no le quiero nomás a alguien ahí, entonces es mucho peor, ¿verdad? Entonces seguimos avanzando con los puntos que estamos hablando. Y bueno, entonces dijimos, haga esto en memoria mía, nosotros nos obliga a estar participando siempre en la Santísima Eucaristía. ¿Y quiénes son los que desarrollan eso? Son justamente hoy los sacerdotes, los obispos, que son justamente las personas que hoy le están sucediendo a los apóstoles iniciales de Jesús. Bien. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre la hostia consagrada. En el momento que se consagra la hostia, antes de consagrarse la hostia, hay mucha gente que dice es un pedazo de pan, ¿verdad? Con agua, mezclado con agua, y eso es un pedazo de harina mezclado con agua, y eso es lo que está ahí, ¿verdad? Pero al momento de hacerse la consagración, ¿verdad? Según nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica y según nos dice el Magisterio de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, si querés anotar, en el número 1377, y el Magisterio de la Iglesia en el número 885 nos dice: Jesucristo está en todas las hostias consagradas, entero en cada una de ellas, aunque sea muy pequeña. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si yo agarro una hostia y se me rompe un chiquitito y se cae al suelo? Ese que se me rompió un chiquitito, ese es Jesús que está cayendo en forma entera. Entonces pues yo tengo que tener cuidado de cuando yo recibo la hostia, cuando yo recibo la hostia consagrada, tengo que llevarme entero. Y si recibo con mi mano, tengo que fijarme si en mi mano se queda una partícula, porque en esa pequeña partícula ahí está entero Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús está entero en esa hostia. O sea, Jesús, vos partís en 1000 pedazos esa hostia y no es que Jesús se divide. No, Jesús lo que hace es estar presente en cada uno de esos pedazos que se quedaron repartidos por todos lados. Entonces, ¿entendés? Si es que no sabía, hoy te enterás que es así. Y si es que ya te contaron a vos, hoy te recordás entonces de vuelta de que tenemos que tener mucho cuidado al momento de recibirle a Jesús, porque Jesús está enteramente en cada parte de la hostia consagrada. ¿Ok? Entonces eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y eso nos menciona el Magisterio de la Iglesia. Y es muy lindo que empiecen a leer un poquito porque nosotros estamos en un tramo donde nosotros tenemos que ir ahondando más en nuestra fe y tenemos que basarnos en documentos que nos provee la Iglesia para poder comprender lo que hacemos y no hacerlo por tradición, sino por entendimiento real, que es importante. Bien, entonces a nosotros, por ejemplo, en este ejemplo que yo te dije, la hostia está en cada una de las partes, Jesús está en cada una de esas partes de las hostias.
Lo que quiero mencionar también como para que te des un ejemplo que nos dio San Agustín, para que nosotros podamos entender cómo es que está, es, vos te acercás a una persona y le hablas. Y le empezás a conversar con esa persona y luego se te acercan dos personas más y son tres ya. Entonces cuando esas personas te escuchan a vos, no es que una persona escucha, por ejemplo, la palabra hola, ¿cómo están? Uno escucha hola, otra, ¿cómo están? Y el qué sé yo, ¿qué tal decís? Y otro solamente escucha qué tal. No, todos escuchan la misma voz y escuchan todo el mensaje que estás transmitiendo en ese momento. O sea que eso mismo es lo que ocurre en la hostia. El mensaje que vos estás llegando cuando conversás no es que se divide, sino que realmente se hace entero para cada uno de los oyentes. Entonces eso más o menos lo que, o sea, ese ejemplo es más o menos el que encastra según lo que nos dice San Agustín para poder entender también lo que sucede con la hostia consagrada. Entonces espero que le quede claro en ese sentido, ¿verdad? Bien, podemos continuar con nuestro encuentro diciendo que estábamos mencionando y te queda de repente una duda, ¿y cómo es que yo sé de que realmente Jesús está en la hostia? Porque hay una cuestión muy importante de que cuando Jesús siempre que asevera algo, eso es así. ¿Y qué dice Jesús? Jesús cuando se está consagrando dice, esto es mi cuerpo. Así dice Jesús, esto es mi cuerpo. No dice esto parece mi cuerpo o esto representa mi cuerpo, dice esto es mi cuerpo. Hay en algunas traducciones de algunas sectas donde cambiaron, pero si es que uno se dirige al texto original de los manuscritos de los autores sagrados, encuentra que la traducción real esto es mi cuerpo, no es esto simboliza o representa mi cuerpo. Entonces él dice esto es mi cuerpo, entonces te afirma que es su cuerpo. Jesús dice que es así y así es. Entonces tenemos que entenderlo tal cual. Eso no es un símbolo, sino que realmente eso es. Porque si nosotros no llegamos a entender la palabra de Jesús, y justamente es lo que llegó a suceder con los discípulos que, como mencioné inicialmente, que estaban con él, y él aseveraba de que ellos tenían que comer su cuerpo y su sangre. Él le estaba diciendo de forma real porque él lo iba a dejar en el pan y en el vino, como para que cuando suceda la consagración ocurra esta palabra que quiero que anote, que se llama la transustanciación. ¿Qué significa? Es el cambio de una sustancia por otra. En el caso de la hostia, es, como habíamos dicho, es harina con agua, pero en el momento de la consagración ya no es harina con agua, sino es el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Y lo mismo pasa con lo que sería el cáliz. En ese momento, el vino, el producto de la uva, nosotros hicimos un vino, pero en ese momento de la consagración ya es la sangre de Cristo, porque Jesús dice, esto es mi cuerpo, y ocurre eso. Y luego dice, esto es este es el cáliz de mi sangre. O sea que en ese momento se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay milagros eucarísticos que nos confirman esto. En el caso, por ejemplo, del anciano en Italia, donde un sacerdote tuvo una duda de repente si es que efectivamente era tal cual como él estaba recitando en ese momento, si es que realmente ocurría de que eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Tuvo una tentación, en ese momento le entró la duda. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? En ese momento el Espíritu obró. ¿Y qué pasa? En el momento de levantar la hostia, él levanta la hostia y empieza a consagrar, y al bajarlo en el recipiente que tenía, ve que en vez de la hostia había carne humana con sangre. Así fue. Se convirtió en carne humana, y eso hoy se comprobó como un milagro eucarístico y está expuesto en Lanciano. Ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es la basílica, la parroquia donde está expuesta, pero ocurrió, y si quieren buscar la van a encontrar. Y eso es, por ejemplo, uno de los milagros eucarísticos que ocurrió, porque es lo que ocurre. O sea, no siempre podemos hacer eso, y hay muchísimos milagros eucarísticos
que sucedieron. Por ejemplo, cuando en España los protestantes habían atacado también una de las iglesias de España, se acercaron para ir a pelearse con los cristianos, para ir a matarle a los cristianos. Se acercan hasta el lugar donde estaba la hostia consagrada, donde estaba el sagrario, y sacan la hostia, uno de ellos, y tiran en el suelo, y la persona que tira al suelo pisa la hostia consagrada, y al pisar la hostia consagrada levanta su pie y está ensangrentado la hostia, y está ensangrentado su pie. Y en ese momento él se regocija y se hace al suelo y levanta la hostia, y luego le llama a un católico que estaba ahí y le muestra eso, y a partir de esa acción a ese protestante le ayudó para que se convierta en nuestra fe. Hay muchos milagros eucarísticos, si quieren pueden buscar sobre esos milagros eucarísticos. Lo que quiero que entiendan es de que la misa no es monótona, sino es un recuerdo de ese momento de la última cena, donde Jesús dice que eso ocurre efectivamente. ¿Sí? Entonces es muy importante que entiendan lo que estamos mencionando en este momento, de que vos estás participando de algo importante, vos estás participando de un milagro en ese momento en la misa. Eso es lo que quiero que entiendan. No es algo natural, no es algo normal, no es algo aburrido, sino vos estás participando de un milagro. Porque, como te digo, imagínate nomás de que en una de esas misas ocurra uno de estos milagros eucarísticos. No es solamente para que vos creas, sino para que te des cuenta nomás de que ocurre ese cambio que te mencioné, que es la transustanciación, que es el cambio de ese material que era antes un pan y un vino. En ese momento ya no era más pan, sino que es el cuerpo de Cristo y su sangre. ¿Entiendes? Entonces, cuando vos entendés esos conceptos, cuando vos entendés que eso sucede, ¿qué estás haciendo? Le estás recibiendo a Jesús. Y te das cuenta entonces como Jesús está contigo y vos estás en Jesús, que es lo que ya veníamos diciendo. ¿Cómo no vas a entender eso con todo esto que te estoy comentando? Es importante que entiendas que es así, porque eso sucede. Jesús te dice, ese es mi cuerpo y ese es mi sangre. No es que parece ni nada por el estilo. Ese es. Y si vos crees que es así, entonces es lo que ocurre dentro tuyo. Así que es muy importante que vayas fomentando y vayas viendo tu formación, ¿verdad? ¿Cómo confirmamos que eso es así? Porque Pablo también entendió que era así, ¿verdad? Y entonces en la primera carta de los Corintios, si quieres anotar, carta de los Corintios 11, capítulo 11, versículos 27 y siguientes, dice él: por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Se dan cuenta, desde nuestros primeros padres, ya nosotros estamos viendo, nuestros primeros padres de la fe, ya estamos viendo de que realmente ellos entendieron y comprendieron de que Jesús dejó eso tal cual y es sagrado, y nosotros tenemos que respetar, porque nosotros muchas veces nos vamos con una actitud muy apática a participar de la Eucaristía, y realmente si fuese por nuestra actitud somos muy indignos de recibirle a Jesús. Entonces yo como católico lo que tengo que hacer es tratar de vivir esa fiesta, pero vivirlo en mi vida diaria, no solamente porque me voy a la misa, sino vivirlo en forma diaria, para cuando yo tenga que asistir a la Santa Misa, yo le reciba a Jesús lo más digno posible. ¿Ok? Entonces esa es la advertencia que nos deja Pablo y nos demuestra de que eso es algo que yo tengo que respetar, porque así sucede. ¿Ok? Bien, hay otros ejemplos también que podemos mencionar de que realmente nosotros estamos en Jesús y Jesús en nosotros, porque él dice en Pablo, en la carta de los Corintios también, en el capítulo 10, en el versículo 16 dice: comunión con el cuerpo de Cristo, menciona. Ahí hay unas interrogantes, pero le hace una interrogante: ¿acaso eso no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, que yo estoy con Jesús y Jesús está conmigo. Y luego dice también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 57, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea,
Nosotros usamos la Biblia para poder demostrarte de lo extraordinario que ocurre en ese momento en que vos te vas en la Santa Misa, en el momento de recibirle a Jesús. Y no es algo que tenemos que tomarlo muy a la ligera, sino que tenemos que sentirlo y tenemos que vivirlo, porque eso muchas veces no ocurre y se nota mucho en nuestra actitud, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo nos están enseñando, en cómo nos enseñan estos padres que hace rato ya nos dejaron estos escritos diciéndonos estas citas para que podamos entender qué es lo que hacemos en ese momento y qué es lo que Jesús quiso hacer desde la última cena, entregándonos su cuerpo y su sangre. ¿Qué lo que quiso hacer? Es estar contigo. ¿Te das cuenta? O sea, estar contigo es lo que quiso hacer. Él quiere estar contigo. Eso es el mensaje que está dejando a poco. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Que Él quiere estar contigo. ¿Te das cuenta? Como yo te dije al principio, Dios no se queda solamente en amarte. Dios no se queda solamente en perdonarte. Dios se queda en estar contigo. Y otra cita que te puedo decir es el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículo 56 te menciona: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si tenés eso, ya no te falta nada, ¿ok? Entonces te confirma de que efectivamente eso es importante para vos, de que Jesús se haga presente en tu vida a través de la Eucaristía. Por eso que para vos esto no puede ser opcional. Vos tenés que tener a Jesús si querés realmente hacer un cambio diferente en tu vida, ¿sí? Bien. Entonces, como te estamos diciendo, lo que ocurre con nosotros es justamente de que Jesús está en ese pedazo de pan y en ese vino que nos entregan muchas veces, y esencialmente en la misa que nos ofrece el Padre Peter, ¿verdad? Y quiero dejarte con este último, porque esto es una catequesis, es muy importante que te vayas formando y es muy importante que vos te vayas confrontando lo que yo te digo. Yo te dejo las citas bíblicas, te voy mencionando. Si por ahí no anotaste, puedes volver a repasar el video y ver cuáles eran las citas. Y te vas y vos lees, porque vos tenés esos documentos, ¿verdad? Y dice: la presencia de Cristo en la Eucaristía es real y substancial. ¿Qué significa eso? Es una tarea que tenés que verte vos. ¿Y dónde te dice eso? Te dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1374. Así es que, como te dije, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos mencionando es basado en la Biblia y basado en los documentos de la Iglesia. Y bueno, lo que me ayudó para poder desarrollar un poquito este encuentro es justamente, si quieres por ahí también anotar, es el libro Para Salvarte del padre Loring, Jorge Loring se llama, y está disponible en internet para que cualquiera lo pueda descargar, y son una enciclopedia de todos los aspectos que un católico tiene que conocer, y tiene más de 1000 páginas. Y ahí, si es que eso empezás a leer, vas a conocer muchísimo sobre tu fe. Y bueno, esta catequesis fue basada justamente en las recomendaciones que da sobre este punto y este aspecto. Como siempre le mencioné, todo lo que yo les hablo a ustedes no es por lo que yo creo que es, sino basado realmente en los documentos que la Iglesia nos prioriza, y por sobre todo siempre nuestra arma de batalla, nuestro día a día es la Sagrada Escritura. Entonces, como recomendación final es entender lo que fue la Eucaristía, atender lo que uno se vaya a hacer en la misa, y por sobre todo darse por enterado de que Jesús quiere estar contigo. Como te dije recién, Él no se queda solamente en que le sepas cómo Él, sino que realmente Él quiere estar contigo. Y con eso te dejo, con eso quiero que un poquito analices cuáles son las preguntas que hoy tenemos para desarrollar, y que te quiero dejar en pantalla para que vos puedas ir mirando un poquito cuáles son, ¿verdad? Y dice: ¿qué relación hace Jesús entre su persona y el pan y el vino? ¿Por qué Jesús entrega su cuerpo y su sangre? ¿Qué encomienda Jesús a sus discípulos? Y una última pregunta, déjeme un ratito, a ver, perdón, ya no salió, que es la pregunta obligada de siempre, es ¿cómo te llegó esta lectura y esta catequesis? Por sobre todo, ¿aprendiste algo nuevo o recordaste lo que ya sabías? Muy buenas, ¿cómo están? Me imagino que
están ahí debatiendo todavía, están desarrollando con sus familias, o si estás solo igual, lo importante es de que realmente te ha llegado el encuentro, ¿verdad? Y si aún así, más o menos no te quedó claro todavía que realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, la hostia consagrada y el vino consagrado, es el cuerpo y la sangre, eh, es hay un pasaje más donde Jesús, vamos a decirle que hace turn down for what, que es cuando se pone el anteojo ahí y le juega a todos. No sé si recuerda el pasaje donde él estaba enseñándole a un montón de gente y de repente vienen así con una camilla y le traen a un paralítico. Y para demostrarte nomás de que cuando Jesús dice que es así. Porque en ese momento él se acerca al paralítico y lo primero que él hace es le dice, tus pecados te son perdonados, le dice. Eso, entre otras cosas, hay mucho sentido que hablar sobre eso, pero este no es el objeto, sino que entienda que en ese momento se le cuestionó a Jesús y se le dice, ¿quién sos vos para, para perdonar los pecados? Y él se da vuelta y le dice, ¿qué es más fácil decir? Porque una expresión sencilla es, ¿los pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Y en ese momento hizo eso el paralítico. Entonces cuando Jesús dice eso es, ¿se entiende? Entonces Él dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre y así es. Si es que por ahí todavía tenías alguna duda. Así es que quiero que te quedes con eso y por sobre todo es de que efectivamente hayas aprovechado este encuentro, ¿verdad? De que particularmente yo ahondé bastante y estudié un poquito para que realmente a ustedes les puedan llegar los verdaderos fundamentos de esto que nosotros hacemos en la misa y que puedas defender tu fe. Y más que defender tu fe, que realmente yo creo que es secundario, puedas realmente entenderle y conocerle a Jesús. Ese es el objetivo, por lo menos particularmente que tengo contigo, que le conozcas a Jesús y que cada día que pasa te vayas enamorando más de Él y que te sea imposible eludir su presencia y quieras irte siempre junto a Él en la Eucaristía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes bien de que en ese momento Él se hace contigo y vos en Él, ¿verdad? O sea, no es un simbolismo, sino que es algo real, como vimos y como estudiamos. Así es que en esa actitud yo te quiero dejar con un mensaje que quiero que entienda que va relacionado a nuestro encuentro, ¿verdad? Y quiero decirte esto. Jesús hoy te deja con esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y esta es la copa. Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Y podrás verlo eso en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, 19b, 20b. Bien. Muchísimas gracias familia, gracias por realmente compartir este encuentro. Yo realmente me siento muy contento por haberles llegado, por haber hecho un encuentro más a distancia con ustedes y por sobre todo que haya salido bastante bien y más que nada que hayas aprovechado en familia. Y acá Verónica me dice, ahora le amo más a mi Jesús. Sí, efectivamente, cuando uno se va descubriendo cosas de Jesús, realmente esa es la sensación que le llega. Y tal cual, así como decía Verónica. Y sinceramente, te voy a decir, hay muchísimas cosas más que les quise decir, inclusive hablar un poquito sobre el valor de la misa. Pero mira, nos queda muy corto el tiempo, ¿verdad? Por eso te digo que hay muchas cosas por ver. Yo le dije, hay muchas cosas todavía por descubrir. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque realmente no lo vamos a ver todo una. Pero a veces parece la ansiedad nos gana y queremos decir todo de una, ¿verdad? Pero realmente sería muy conveniente ir procesando de a poco de manera de que cada día nosotros nos vayamos enamorando más de Jesús, que es lo que realmente interesa y vayamos estando con Él, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Y entonces, por eso te dije que no nos quedemos solamente en que Él nos perdone, no nos quedemos solamente con siempre estar excusando nuestras faltas, sino realmente vamos a quedarnos con el verdadero objetivo de Dios y de Jesús y la Santísima Trinidad, así que es que nosotros estemos con Él. Ese es el objetivo. Y que en ese proceso seamos santos, que es lo que propone la Iglesia para cada uno de nosotros, ¿verdad?
y para los que no están en nosotros, nosotros vamos a ser reflejo y también quieran vivir nuestra fe gracias a que vos hoy te estás formando más y vas entendiendo diferente tu fe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quiero dejarte en compañía de Dios, así como todo el tiempo con Jesucito, el Espíritu Santo y por sobre todo a esa señora que siempre aboga por nosotros. Ya hasta en el fondo nos mira nuestra mamita María, que estuvo de cumpleaños con nosotros, estuvo de aniversario en nuestra parroquia, la Santísima Virgen del Carmen, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacerle una oración especial porque vivió con nosotros hace poco su fiesta, la fiesta en la que todos nosotros estuvimos participando. Entonces te invito a ir en familia. Yo quiero que la abraces a alguien que está a tu lado, que le aprietes fuertísimo, ¿verdad? Que le muestres ese amor, que así como Dios te baja a vos, también vos le traspases ese amor más todavía si el que está ahí a tu lado medio apático, lento, medio apática, y vos abrazarle ahí y mostrarle el amor que Jesús tiene para contigo y con él y con ella, ¿verdad? Entonces, mostrarle amor, mostrarle que vos sos un cristiano, un católico feliz y un católico diferente. Y bueno, entonces en esa actitud hacemos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy las gracias nuevamente por estar ahí y cualquier cosa que por ahí no hayan entendido, me pueden volver a consultar sin ningún problema en el grupo, si me pueden escribir privado sin problema. Vamos a tratar de resolverlo, si no en la catequesis presencial, ¿sí? Pero por sobre todo es buen provecho y ya que ahora conoces un poquito más sobre nuestra Santísima Eucaristía, que lo vivas con todo tu cuerpo y alma. ¿Ok? Bueno, entonces hasta una siguiente oportunidad y nos vemos. Adiós familia y bendiciones.